¿Y si te dijeran que hubo una época en la historia en la que los seres humanos vivían 10 veces más que nosotros? En la que criaturas colosales dominaban la Tierra, y en la que la tecnología y la espiritualidad alcanzaban niveles que hoy apenas podríamos imaginar. Bienvenidos al canal Sabiduría Milenaria. En el vídeo de hoy, revelaremos uno de los periodos más enigmáticos de nuestra existencia. La era que precedió al gran cataclismo que transformó para siempre el destino de la humanidad. Imagina un mundo donde la muerte casi no existía, donde los secretos del universo estaban al alcance de la mano. Pero donde también germinaban las semillas de la destrucción más absoluta que nuestro planeta haya presenciado. ¿Estás listo para descubrir verdades que desafiarán todo lo que creías saber sobre los orígenes de nuestra civilización? Porque lo que estás a punto de aprender no se encuentra en los libros de historia tradicionales. Antes de continuar, respóndenos sinceramente. ¿Crees que existen verdades históricas que fueron deliberadamente ocultadas a la humanidad? Tu respuesta nos ayudará a entender qué te motiva a buscar estas verdades antiguas. Comencemos con algo que desafía completamente nuestra comprensión moderna. En aquella época, la muerte no era la constante que hoy conocemos. Aunque consideramos llegar a los 80 años una bendición, nuestros antepasados medían sus vidas en siglos. Tomemos como ejemplo a Adán. Las escrituras revelan que este primer ser humano caminó sobre la tierra durante 930 años. Su hijo Set superó esa cifra, alcanzando los 912 años. Pero el caso más asombroso fue el de un hombre cuyo nombre se volvió sinónimo de longevidad extrema, Matusalén. Este patriarca vivió impresionantes 969 años. Para poner esto en perspectiva, si Matusalén hubiera nacido en el año 1000 después de Cristo, habría presenciado las cruzadas, el Renacimiento, el descubrimiento de América, la Revolución Industrial, y aún estaría vivo hoy. ¿Cómo fue posible tal longevidad? Algunos estudiosos proponen una explicación fascinante. La Tierra primitiva operaba bajo condiciones atmosféricas completamente distintas a las actuales. Imagina nuestro planeta envuelto en una especie de invernadero natural, una cúpula de vapor que filtraba la radiación dañina del espacio y creaba un clima subtropical uniforme en todo el globo. Sin estaciones extremas, sin desiertos áridos, sin polos congelados. Un paraíso terrenal donde cada día era como una eterna primavera. Esta teoría no solo explica la longevidad humana, sino también el hallazgo de fósiles de plantas tropicales en la Antártida y restos de mamuts gigantes preservados en el hielo siberiano con vegetación tropical aún en sus estómagos. Pero había algo aún más extraordinario que la longevidad. La cercanía entre el ser humano y lo divino. En aquellos días, comunicarse con el Creador no era un privilegio reservado a unos pocos iluminados. Era parte de la experiencia humana cotidiana. Los primeros habitantes de la Tierra conversaban directamente con su Hacedor. Recibían instrucciones, consejos y advertencias. El propio Dios caminaba entre ellos, especialmente en las horas frescas del atardecer, cuando la brisa acariciaba suavemente las hojas del jardín original. Esa intimidad divina dotó a la humanidad primitiva de conocimientos y sabiduría que trascienden nuestra lógica actual. Tuvieron acceso directo a la fuente de toda sabiduría, lo que explica los avances tecnológicos y espirituales que lograron en tan poco tiempo. Pero en medio de esa era dorada, comenzó a gestarse algo siniestro. Para entenderlo, debemos elevar la mirada más allá de los límites terrenales y adentrarnos en los misterios del reino espiritual. Mucho antes de la creación de la Tierra, ya existía una jerarquía de seres angelicales de poder inimaginable en dimensiones celestiales. Entre ellos, destacaba uno cuya belleza y sabiduría eran legendarias incluso entre los ángeles: Lucifer, el portador de la luz. Este ser magnífico tenía acceso directo al trono del Altísimo. Su posición era privilegiada, su influencia vasta. Pero en su corazón perfecto germinó la semilla de la corrupción más devastadora, la ambición desmedida. «Subiré al cielo», declaró en su interior rebelde. «Exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Seré semejante al Altísimo». Con esas palabras,
Lucifer desató la primera guerra conocida en toda la creación. No luchó solo. Su carisma y capacidad de persuasión eran tan abrumadores que logró convencer a un tercio de las huestes angelicales para unirse a su causa. Fue una rebelión cósmica que estremeció los cimientos mismos del universo. La guerra terminó con la expulsión de Lucifer y sus seguidores de los reinos celestiales. Fueron arrojados a la tierra, donde Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario, y sus ángeles, en demonios vengativos. Cuando Dios creó a la humanidad y la colocó como gobernante de la tierra, Satanás vio su oportunidad. No podía atacar directamente al Creador, pero sí podía corromper su obra más preciosa. El primer ataque fue sutil, la tentación en el jardín. A través del engaño, logró que los primeros humanos desobedecieran a su Creador, introduciendo así el pecado y la muerte en la experiencia humana. Pero eso fue solo el comienzo. A medida que la humanidad se multiplicaba y se expandía por toda la tierra, algunos de los ángeles caídos concibieron un plan aún más perverso. Estos seres, conocidos como los vigilantes, decidieron abandonar su naturaleza espiritual y tomar forma física para unirse con mujeres humanas. Esa unión antinatural produjo descendientes híbridos, los Nepilim. ¿Qué opinas sobre esta intervención sobrenatural en la historia humana? ¿Crees que eventos como estos podrían explicar las leyendas universales sobre dioses que se unieron con mortales? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si este contenido está abriendo tus ojos a un lado olvidado de la historia, deja tu me gusta en el vídeo y ayúdanos a llevar esta verdad a más personas. Los Nepilim no eran simplemente seres de gran estatura física. Eran híbridos con conocimientos y habilidades que superaban las capacidades humanas. Su herencia angelical les otorgaba acceso a secretos cósmicos, tecnologías avanzadas y poderes que rozaban lo sobrenatural. Bajo la influencia de estos gigantes, la humanidad experimentó un desarrollo tecnológico explosivo que, paradójicamente, fue acompañado por una decadencia moral sin precedentes. Textos antiguos hablan de ciudades magníficas que se alzaban hacia el cielo, de técnicas de construcción que aún hoy desafían nuestra lógica, de conocimientos astronómicos, matemáticos y esotéricos que no serían redescubiertos hasta milenios después. Algunos códices conservados en los Andes y manuscritos secretos de la Edad Media ibérica sugieren incluso viajes celestes y conexiones interdimensionales. Pero ese progreso tuvo un precio devastador. Los Nepilim, con su naturaleza corrupta, introdujeron prácticas que eran una abominación ante los ojos del Creador: sacrificios humanos, canibalismo ritual, perversión sexual en todas sus formas y una violencia tan brutal que la propia tierra clamaba justicia. Para comprender mejor ese periodo, debemos examinar las dos líneas genealógicas que divergieron desde los primeros días de la humanidad. Por un lado, estaba la línea de Caín, el primer asesino. Tras matar a su hermano Abel por celos, Caín fue condenado a vagar errante. Pero en vez de buscar arrepentimiento, construyó la primera ciudad y dio nombre a sus descendientes. Esta línea se caracterizó por sus logros materiales y tecnológicos, pero también por su progresivo alejamiento de Dios. Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal fue el inventor de los instrumentos musicales. Tubal-Caín desarrolló la metalurgia, forjando herramientas de bronce y hierro. Pero el símbolo más claro de la corrupción de esta línea fue Lamec, quien introdujo la poligamia y se jactó de su sed de sangre. Si Caín será vengado 7 veces, proclamó con soberbia, Lamec lo será 77 veces. En contraste, la línea de Set mantuvo viva la llama de la espiritualidad auténtica. Estos descendientes invocaban el nombre del Señor y buscaban mantenerse en comunión con su Creador. El más notable de esa línea fue Enoc, un hombre cuya vida rompió todos los patrones conocidos. Mientras otros patriarcas fueron recordados por la duración de sus días, Enoc es recordado por algo mucho más profundo: caminó con Dios. Su comunión con el Todopoderoso era tan íntima, tan pura, que un día simplemente desapareció de la tierra. No experimentó la muerte como el resto de los mortales. Dios lo llevó directamente a su presencia, convirtiéndolo en el primer ser humano trasladado al cielo sin pasar por la tumba.
Pero Enoc fue una excepción resplandeciente en un mundo que se hundía cada vez más en la oscuridad. La influencia de los Nepilim se expandía como una plaga, corrompiendo no solo las costumbres humanas, sino, al parecer, la misma genética de la raza. La violencia se volvió endémica. La injusticia era la norma. La perversión sexual alcanzó niveles indescriptibles. Y lo más aterrador de todo, esa corrupción parecía irreversible, transmitida de generación en generación como una maldición hereditaria. Si revelaciones como esta resuenan contigo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder lo que está por venir. En medio de aquella oscuridad total, una luz solitaria brillaba. Su nombre era Noé, que en hebreo significa descanso o consuelo. Mientras la humanidad entera se precipitaba hacia el abismo, este hombre permanecía íntegro. La descripción bíblica de Noé es poderosa. Varón justo y perfecto entre sus contemporáneos, Noé caminaba con Dios. En un mundo donde la justicia se había desvanecido, donde todo pensamiento humano era solamente mal todo el tiempo, Noé representaba un remanente fiel. ¿Pero qué lo hacía diferente? ¿Cómo logró Noé mantener su pureza moral en un entorno tan corrupto? La respuesta está en una cualidad que se había vuelto extremadamente rara. Él caminaba con Dios. Al igual que Enoc antes que él, Noé cultivó una relación íntima con su Creador. En un mundo donde la mayoría había perdido toda sensibilidad espiritual, él mantuvo abiertos los canales de comunicación divina. Esa comunión le permitió no solo resistir la corrupción de su época, sino también recibir revelaciones directas sobre los planes del Altísimo. Y fue precisamente a través de esas comunicaciones divinas que Noé recibió una de las noticias más devastadoras y esperanzadoras de toda la historia. El juicio universal era inminente, pero también lo era la oportunidad para un nuevo comienzo. Dios le reveló su decisión: exterminaré de la faz de la tierra al hombre que he creado, junto con los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero en medio de ese decreto de destrucción total, resonó una nota de esperanza: estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. El arca. Una estructura que se convertiría en el símbolo más poderoso de la misericordia divina en medio del juicio. No era simplemente un barco. Era una declaración profética, un testimonio viviente de que Dios siempre preserva un remanente fiel. Las dimensiones del arca eran impresionantes: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. En medidas modernas, eso equivale aproximadamente a 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de altura. Una estructura colosal que requería técnicas de construcción naval muy avanzadas para su época. Fue construida con madera de gofer, probablemente ciprés, y recubierta por dentro y por fuera con brea para hacerla impermeable. Estaba dividida en 3 niveles, con compartimentos suficientes para albergar miles de especies animales, además de provisiones necesarias para una travesía de duración incierta. Pero lo más notable del arca no eran sus dimensiones físicas, sino su significado espiritual. Durante 120 años, mientras Noé y su familia trabajaban en su construcción, esa estructura imponente se convirtió en un sermón silencioso pero poderoso. Cada martillazo era una advertencia. Cada tabla colocada, una invitación al arrepentimiento. Cada día de trabajo, una manifestación de la paciencia divina que daba tiempo a la humanidad para reconsiderar su rumbo. Siglos después, el apóstol Pedro escribiría que Noé fue un predicador de justicia. Lo que indica que durante todo el proceso de construcción, Noé no solo trabajó con sus manos, sino que también predicó con su voz, llamando a sus contemporáneos al arrepentimiento. ¿Puedes imaginar la reacción del pueblo? Un hombre construyendo un barco gigantesco en tierra firme, anunciando que vendría un diluvio universal cuando jamás habían visto llover de esa forma sobre la tierra. Se burlaban de él. Lo llamaban fanático. Lo tachaban de loco. No podían concebir que las fuentes del gran abismo se romperían y que las compuertas del cielo serían abiertas. La fe de Noé parecía absurda,
hasta que comenzaron las lluvias. Llegó el momento que partiría la historia humana en un antes y un después definitivo. Noé tenía 600 años cuando recibió la orden final: entra tú y toda tu casa en el arca. Durante 7 días, en una procesión que debió parecer surreal a quienes miraban, parejas de todas las especies animales marcharon hacia el arca como si respondieran a un llamado invisible. 7 parejas de animales puros, una pareja de cada animal impuro, 7 parejas de aves del cielo. Toda la tierra parecía participar en una migración sagrada hacia un único destino: la entrada del arca. Era como si la misma naturaleza hubiera recibido instrucciones celestiales que trascendían todo instinto conocido. Cuando el último animal entró y Noé cerró la puerta, o más precisamente, cuando Dios mismo la cerró, comenzó la cuenta regresiva final. Durante 7 días más, el mundo siguió como siempre. El sol salió y se puso. La gente continuó con su rutina. Comían, bebían, se casaban, negociaban. El mismo Jesús describiría esa aparente normalidad siglos después. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Entonces sucedió. En un día que comenzó como cualquier otro, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas, y las compuertas del cielo se abrieron. No fue solo lluvia. Fue una catástrofe de proporciones cósmicas. Las aguas subterráneas que antes regaban la tierra pacíficamente emergieron con fuerza volcánica. Al mismo tiempo, la cúpula de vapor que por milenios había protegido el planeta colapsó, liberando océanos desde el cielo. Durante 40 días y 40 noches, esta doble catástrofe no se detuvo. Las aguas no solo cubrieron la superficie terrestre, transformaron completamente la geografía del mundo. Montañas fueron desplazadas, valles desaparecieron, continentes enteros quedaron bajo kilómetros de agua. El arca, esa construcción que parecía tan absurda en tierra seca, ahora flotaba como una nuez en medio de un océano planetario que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Dentro de esta embarcación, Noé y su familia vivieron algo que ningún humano había vivido antes. Ser los únicos sobrevivientes de su especie en un mundo completamente transformado. El silencio afuera debía ser ensordecedor, interrumpido solo por el oleaje y los sonidos de los animales bajo su cuidado. Durante 150 días, las aguas permanecieron en su punto más alto. Toda la tierra era un océano sin fin. Pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca. Poco a poco, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a disminuir. Las fuentes del abismo se cerraron, las compuertas del cielo se detuvieron, y lentamente, muy lentamente, el proceso de descenso comenzó. El arca finalmente encalló en los montes de Ararat. Mes tras mes, Noé observaba cómo las cimas de las montañas emergían, como islas en un mar interminable. 40 días después de divisar la primera montaña, Noé abrió la ventana del arca y soltó un cuervo, que salió yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. 7 días más tarde soltó una paloma, que volvió a él porque no halló donde posar su pie. Una semana después, la paloma regresó trayendo en su pico una hoja de olivo, un símbolo eterno de que la vida estaba renaciendo. En su tercera salida, la paloma ya no volvió, lo que indicaba que había encontrado un hábitat donde vivir. Finalmente, después de más de un año dentro del arca, Dios habló nuevamente: sal del arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Todos los animales. Sácalos contigo, que se desparramen por la tierra, y sean fecundos, y se multipliquen en ella. El primer acto de Noé al pisar tierra firme no fue explorar, ni celebrar, ni buscar refugio. Fue levantar un altar y ofrecer sacrificios de todos los animales puros. El olor grato de aquellos sacrificios ascendió a Dios, quien entonces pronunció una promesa que hasta hoy permanece intacta: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre,
Mientras la tierra permanezca, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Como sello visible de esa promesa eterna, Dios colocó su arco en las nubes. Será por señal del pacto entre mí y la tierra, y nunca más habrá diluvio para destruir a toda carne. Ese arco que aún vemos después de la lluvia no es solo un fenómeno meteorológico. Es una firma divina en el cielo. Así termina la historia del mundo que existía antes del gran cataclismo. Pero también es el comienzo de una humanidad renovada. Un mundo purificado de la corrupción de los Nepilim, libre de la violencia incontrolable que definió la era anterior. Pero también marcado para siempre por la memoria de lo que puede ocurrir cuando el mal alcanza niveles que desafían la tolerancia celestial. El arco iris se convierte, entonces, en más que un símbolo de belleza. Es un recordatorio de que sí existe justicia divina. Pero también de que la misericordia prevalece sobre el juicio. La historia de Noé nos enseña que, por desesperada que parezca la condición del mundo, Dios siempre guarda un remanente fiel. En cada crisis, siempre hay hombres y mujeres que, como Noé, deciden caminar con Dios. Hoy, en nuestro mundo moderno, que presenta inquietantes similitudes con los días previos al diluvio, violencia, corrupción moral, pérdida de sensibilidad espiritual, esta antigua historia cobra una relevancia profética extraordinaria. El mismo Cristo comparó los últimos días con los días de Noé. Así como en aquella época había una puerta abierta para la salvación, hoy también existe. Pero esa puerta no permanecerá abierta para siempre. Este es el momento de reflexionar. Luego de conocer esta historia del mundo antediluviano, ¿qué parte de ella te parece más urgente y actual? ¿La paciencia de Dios al esperar el arrepentimiento? ¿La importancia de mantener la integridad en medio de un mundo en decadencia? ¿O la certeza de que existe una justicia cósmica que tarde o temprano se manifestará? Si este contenido ha enriquecido tu visión de estos antiguos eventos, ayúdanos a difundir este mensaje, compartiendo este vídeo con quienes necesitan conocer estas verdades. Gracias por acompañarnos hasta el final. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta al vídeo. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.